Buenas noches a todos y todas. Nos alegra mucho estar nuevamente en esta oportunidad, en una nueva charla de nuestros tiempos de Dios en familia, que, bueno, son tiempos de Dios en familia, pero que también remiten a tiempos de Dios en familia de la fe también, ¿no? Si personas de la iglesia La Roca de Betel también quieren acompañarnos, pues bienvenidos y bienvenidas, u otras personas que vean estos videos y quisieran hacer parte, pues bienvenidos y bienvenidas. Quisiera hoy tocar, digamos, dos temas. Estamos en el tema de la importancia de dar. Hemos hablado de la importancia de dar. En la primera vez estuvimos hablando acerca de la generosidad. La segunda vez, o sea, la semana pasada, el pastor Oscar y el pastor Elena estuvieron hablando acerca de ceder también como una forma de generosidad y de darse, también ceder ante el otro. Y hoy pues vamos a seguir hablando del tema de la importancia de dar, ¿cierto? Y ¿Aló? quisiera que lo miráramos en aspectos de la importancia de diezmar, la importancia de diezmar, que también es un aspecto muy importante dentro de lo que nosotros hacemos. Bien, yo quisiera leer este texto de Levíticos capítulo 27, Dale, versículo 30. Dice lo siguiente. ve, ve. Levíticos capítulo 27, Estamos empezando la versículo clase 30. Ajá. Levíticos capítulo 27, versículo 30 dice lo siguiente. El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Bien, es importante, digamos, remarcar esto porque pues hoy vamos a hablar de la importancia de dar, pero también de la importancia de diezmar. Muy importante porque la Biblia nos habla acerca de esto, y es importante como tener en cuenta muchos aspectos que tienen que ver con esto, pero lo remarcamos desde el punto de vista más que del diezmo, como del 10%, porque la vez pasada hablábamos y decíamos que digamos que el 10% pues es una medida, pero que básicamente el espíritu detrás del diezmo no está tanto en el 10% como una medida legalista, ¿no? De que de pronto si yo doy no el 10% sino el 9%, o si yo digo, no voy a sacar cuentas de todo lo que tengo para poder dar el diezmo, y entonces, si no doy el 10% sino el 11%, entonces ya di mucho. Si nosotros somos personas que nos la pasamos haciendo esas cuentas, pues sencillamente tenemos un problema mucho más de fondo y no es tanto si damos o no damos el diezmo. Nuestro gran problema es que no somos personas generosas. Y la base detrás del diezmo, lo importante detrás del diezmo, digamos el espíritu detrás del diezmo, es básicamente la generosidad. Eso es lo que debería identificarnos a nosotros y a nosotras como hijos de Dios, es la generosidad. Más allá del diezmo, más allá del 20%, más allá del 15%, más allá del 10%, más allá del 1%, lo que de verdad debe identificarnos a nosotros no es una ecuación matemática, sino lo que nos debe identificar es la generosidad detrás del acto de dar, ¿no? Entonces, por eso quisiera que en la charla de hoy, aunque vamos a hablar de diezmo, de la palabra diezmo, siempre tengamos en cuenta que lo que importa aquí no es el diezmo, sino la generosidad de corazón y algunas ideas de pronto y tratar de sacar algunas ideas equivocadas que tenemos con respecto a este asunto. ¿Qué es el diezmo? Pues el diezmo, digamos ya dicho tácitamente, es el 10% de los ingresos que tenemos, ¿no? Algunos diezman de todas sus entradas, otros diezman de lo que les queda luego de sacar sus gastos mensuales obligatorios. Por ejemplo, algunos dicen, mire, yo me gano, no sé, $1,000, para hablar así en términos generales. De esos $1,000, voy a decir cualquier número, yo tengo que pagar $500 de renta. Entonces me quedan 500 y esos $500, pues hay unos gastos que también son obligatorios, que son, no sé, teléfono, servicios, agua, luz, sí, en fin, y esos son $300. Y de comida me debo gastar $100. Entonces realmente, y ahí ya van $900, 500 de renta, 300 de servicios, 100 de comida, entonces me quedan $100 para mí. De esos $100 voy a diezmar.
¿no? Algunos entonces deciden que diezman no de todo lo que tienen, de todas sus entradas. Algunos dicen, no, a mí me entraron $1000, y fuera y sin sacar gastos ni nada, yo voy a sacar el diezmo de esos $1000, que son $100. Pero otros dicen, no, yo me gano $1000, voy a sacar los gastos obligatorios que tengo y de lo que me queda saco el diezmo. Entonces, si me quedan $100, saco el diezmo de esos $100. El diezmo ahí sería $10, ¿no? Y eso sería lo que yo doy de diezmo. Esas son las cuentas que muchas personas hacen, es decir, no lo digo para saber si está bien o está mal lo que la gente hace, si estoy o no estoy de acuerdo con eso, simplemente digo, algunas personas lo hacen de esa manera, ¿no? Algunos es de todo lo que ganan, de todo lo que tienen, y otros dicen, no, solamente de lo que me queda a mí, porque los gastos obligatorios pues no son míos, realmente ese no es mi dinero, es otra cosa. Pues el diezmo es el punto de partida, digámoslo así. Lo que debe determinar la cuantía que damos o la cuantía de lo que damos no es tanto una regla obligatoria que nos diga que nosotros tenemos que Y dar para que me tanto escuchen ahí, dinero, ¿no? Y si damos tanto dinero de forma obligatoria, entonces pues seremos más bendecidos. La verdad es que el diezmo, vuelvo y repito, cuando hablamos de diezmo estamos hablando de algo que está detrás, ¿no? Lo que estamos hablando es, lo importante no es el diezmo en sí, sino que lo importante es que con esta ley, digámoslo así, o con este mandato que se nos hace de diezmar, básicamente lo que está detrás de eso es el acto de la generosidad. Y eso es lo que básicamente importa. El pueblo cristiano, el pueblo creyente, por decirlo de alguna manera, el pueblo que sigue a Dios, debe ser un pueblo que se caracteriza básicamente por su generosidad, independientemente del porcentaje, ¿no? Por eso llamo la atención a que cuando hablamos de diezmo, pues pensemos es que estamos hablando de generosidad y no estamos hablando de una ecuación matemática que debe ser así de determinada manera. Por eso ponía el ejemplo ahorita de que hay personas que diezman de todo lo que tienen, otros diezman de lo que digamos, de lo que tienen, pero para sí mismos, no de sus gastos obligatorios. Y entonces uno dice, uy, pero entonces, ¿quién está haciendo mejor la labor? ¿Quién es mejor cristiano? Eso no lo tenemos que juzgar nosotros, porque eso es un asunto de generosidad. Puede ser que haya alguien que diezme de todo lo que tiene y probablemente diezme más, pero diezma obligado, diezma porque quiere bendecir, porque quiere la bendición de Dios, entonces quiere comprar esa bendición, o diezma para que lo vean, o diezma porque no cree en eso, no cree en Dios, pero pues de alguna manera lo hace a ver si Dios de pronto le resuelve algún asuntico. Mientras que el otro que diezma de pronto menos, que diezma no de todo lo que tiene, sino solamente de aquello que le queda, y uno dice, uy, pero eso está mal hecho. Tal vez este sí diezma poco, pero de corazón. Entonces, lo que prima no es la cantidad y lo que prima no es de dónde sacamos el diezmo, si de todo o de poco. Lo que prima es qué tan generosos somos, qué tan generosas somos, porque ese es el corazón, el espíritu detrás del mandato del diezmo. Por eso entonces decimos que el diezmo es el punto de partida, ¿sí? La generosidad no se puede medir en porcentajes. Lo que debe determinar la cuantía de lo que nosotros vamos a dar es la fe, el amor que sentimos hacia Dios, el cuánto valoramos nuestra iglesia y la obra de Dios, y en cuánto valoramos a quienes sirven en la iglesia y la convicción de que nada es nuestro, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Cuando nosotros damos de lo que tenemos, sea el porcentaje que sea, básicamente lo que estamos diciendo son varias cosas. Primero, que somos personas de fe. Yo soy una persona de fe que puedo confiar en que si bendigo a otros, si doy a otros, si doy a la iglesia o ayudo a otras personas, pues seré una persona que no se quedará en la ruina, ni moriré de hambre, ni porque tengo fe, porque tengo la fe de que quien me sustenta es Dios. Porque cuando yo doy a otros, no solamente demuestro la fe que tengo, sino también demuestro el amor que sentimos hacia Dios, hacia la obra de Dios, hacia la iglesia de donde tanto nos beneficiamos, ¿no? Y también que cuando doy, demuestro que tengo una gran convicción de que lo que yo tengo, de lo que yo poseo, de que lo que yo he logrado, sea mucho, sea poco, lo tengo y lo logré porque Dios así lo permitió, porque Dios también me lo dio. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. A veces nosotros no damos dinero, a veces nosotros damos tiempo, a veces nosotros damos de lo que sabemos,
a veces nosotros damos, no sé, sí, tiempo, conocimiento, damos un arte, damos lo que sabemos, en fin. A veces nosotros podemos dar, pero lo que está detrás de dar, dinero o lo que sea que demos, es lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que está detrás de ese diezmo, de ese dar? Pues lo que está detrás de ese dar, como lo decimos desde la primera vez que estuvimos, es la generosidad, ¿no? Eso es lo que está detrás del dar y eso es lo que al final, pues realmente es lo que importa, no es otra cosa. Varias palabras claves, digamos, se repiten en estos versículos que hemos estudiado hoy. Por ejemplo, una de las palabras claves que estudiamos en Levítico, que se los voy a leer porque se han anexado algunos que de pronto no lo alcanzaron a escuchar. Levíticos 27:30 dice, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Entonces, una de las palabras que se repite aquí es diezmo. Y como dijimos, el diezmo es el 10% de nuestras entradas. Pero ese 10% es un punto de partida. Lo que se espera no es que nosotros digamos, no, yo ya di 10% y yo de ahí no doy más. Lo que se espera es que eso sea un punto de partida, porque vuelvo y repito, y perdón que sea tan insistente, lo que importa no es el porcentaje, lo que importa es el corazón, la generosidad. A la larga, eso es lo único que importa. Nuestra generosidad para con Dios no se debe dar en términos de porcentajes, ¿sí? Por eso no debemos estar luchando si el 10, si el 20, si hoy no pude dar el 10, hoy di el 8, entonces me condenaré en el infierno. No, puede que hoy no di el 10, hoy apenas di el 1, pero lo que importa es la generosidad, el corazón con el que yo lo di. Me duele no haber dado más, pero realmente no pude, no pasó. Lo que importa es la generosidad detrás del acto de dar. La cantidad debe darla nuestro amor, agradecimiento y dependencia de Dios. El diezmo es solo el punto de partida donde debemos arrancar, pero lo que importa no es eso, sino lo que importa es el amor, el agradecimiento y la dependencia de Dios con la que nosotros damos lo que damos. ¿No? Porque a veces nosotros decimos, no, pues yo doy esto, y doy esto porque sencillamente si doy más, entonces yo mañana no sé qué voy a hacer, qué va a ser de mi vida, me voy a quedar en la calle, voy a morir. Y entonces ahí demostramos básicamente que pues no hay confianza en Dios, muy probablemente. Entonces se trata de generosidad, no se trata de un valor, ¿no? Como tal. La segunda palabra clave que se repite en estos versículos es que el diezmo es algo consagrado, consagrado. Y algo que es consagrado es algo que es separado, que es dado para la obra de Dios y que no se debe utilizar en algo más. Es para hacer el trabajo que nadie más hace. Por ejemplo, el trabajo de ayudar, acompañar a las familias, aconsejar a las familias, el trabajo de predicación, el trabajo de enseñanza, el trabajo de formación, etcétera, que se hace dentro del núcleo de la iglesia. Una de las cosas que yo he notado mucho es que, digamos, de alguna manera nosotros decimos, bueno, pero es que yo puedo ir al psicólogo, ¿no? Si yo tengo algún problema mental, algún problema emocional o algún problema familiar, porque hay psicólogos de familia, hay psicólogos de niños, hay toda clase de acompañamiento con el que yo puedo ir, y no necesito necesariamente de un pastor. Eso es verdad. Hay profesionales que se dedican a hacer esas cosas y de hecho hay cosas en las que uno como pastor no debe meterse. Hay situaciones que pasan en las familias, hay situaciones emocionales que se salen de las manos de nosotros como pastores y que si no somos psicólogos, si no tenemos esa formación, nosotros deberíamos ser sinceros y decir, yo ahí no me meto. Esto ya lo debe manejar un profesional, una profesional. Pero hay cosas que ese profesional, esa profesional, pues no puede hacer porque tampoco son su campo de acción. Como por ejemplo el tema de la formación de la fe en las personas, el acompañamiento en fe, el acompañamiento, digamos, ese acompañamiento que ayuda a las personas a mantenerse firmes espiritualmente y que les permite fundamentarse y estructurarse espiritualmente. Ese es un trabajo importantísimo. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero el trabajo de los pastores y las pastoras en esta cuarentena fue tenaz, porque muchas personas pudiendo tener acceso, digamos, a psicólogos y a psicólogas, no lo hacían o lo hacían, pero de todas maneras siempre les faltaba ese otro componente, digamos, espiritual que les ayudaba, digamos, a salir adelante
en todas las cosas que ellos podían hacer. El otro componente, ese componente de la fe, es un componente que, digamos, en una clínica psicológica, en un consultorio psicológico, pues no se va a tocar, ¿no? Y eso en el caso de los que podían pagar un psicólogo. Los que no, pues lo único que les quedaba era seguir agarrados a su fe, ¿no? Y en ese caso, pues el pastor, la pastora, los líderes de la iglesia fueron fundamentales y fueron fundamentales para unir a las familias, para mantenerlos unidos, para sostenerlos. Mucha gente no cayó en depresión, no fue gracias a los psicólogos y a las psicólogas, sino gracias a los mensajes de las predicaciones de muchos de sus pastores, porque estaban agarrados a su fe. No tenían nada más para agarrarse, ¿no? En medio de enfermedad, en medio de escasez, en medio del encierro, lo único que les quedaba era la fe. Entonces, este trabajo de la predicación, de la enseñanza, de la formación, del acompañamiento a familias, es decir, todos esos son trabajos que hay muchos profesionales que pudieran hacerlo, pero cada profesional lo va a hacer desde su área. El trabajo teológico, el trabajo pastoral, el trabajo de alimentar la fe que es tan importante en la vida de todas las personas, sea de la religión que sea, pues tiene unas personas que son las encargadas de hacerlo y de alguna manera el tema de ayudar económicamente a estas personas es un asunto que, digamos, no se puede obviar, no se puede dejar de lado. Digamos que de alguna manera el diezmo es lo que ha sostenido a la iglesia por siglos. Gubernamentalmente, la iglesia no debe estar sostenida por nada más. Y esto es una cosa que yo le decía mucho a la iglesia cuando yo era pastor. Yo le decía, mire, si la gente no da para la obra de la iglesia tendría que dedicarse, por ejemplo, a vender almuerzos, por ejemplo. Digamos que para sostener este templo, pues no tenemos dinero, pues vendamos almuerzos, pues vendamos tamales, pues pongamos una librería cristiana, pues todas esas cosas uno las puede hacer, y de hecho uno las hace, pero no es legal, por lo menos acá en Colombia. Porque si nosotros en la iglesia, de vez en cuando, la gente lo hace y no hay ningún problema, pero si constantemente ese se vuelve un negocio dentro de la iglesia entonces ya deja de funcionar como iglesia para convertirse en un negocio y entonces tiene que pagar impuestos por el negocio que tiene. Entonces ya no somos iglesia, ya somos un negocio que vende comidas y tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar IVA y tenemos que pagar un montón de cosas. Si como iglesia no lo hacemos que porque somos iglesia, pero nos estamos lucrando de la venta de almuerzos y de comida, pues entonces estamos actuando de manera ilegal. Por lo tanto, el sostenimiento de la iglesia no debe venir. Estoy hablando legalmente aquí en Colombia al menos. No sé cómo será en México, Estados Unidos o en Canadá, pero por lo menos los ingresos de la iglesia legalmente no deben provenir de la venta de esto o de aquello. Los ingresos de la iglesia, y por eso es que no tiene, hay una exención de impuestos para las iglesias, es porque los ingresos de la iglesia deben ser sostenidos con base en las donaciones que los mismos miembros dan. Eso se llama gubernamentalmente donaciones o emolumentos. Y nosotros lo conocemos como diezmos. Por eso el diezmo es lo que ha sostenido a la iglesia por siglos y gubernamentalmente, legalmente, la iglesia no debe sostenerse de otra cosa que no sea eso, porque básicamente eso es lo que hace que la iglesia se sostenga. Entonces, si como creyentes, como cristianos decimos, no, pues yo no doy para la iglesia de donde yo, digamos, recibo la palabra, donde yo me formo, si yo no doy para ese lugar, que la iglesia se sostenga de otra manera, pues sencillamente la iglesia debe cerrar porque no, legalmente no debe haber otra manera en la cual la iglesia se deba sostener o se pueda sostener. Eso es muy importante como también tenerlo claro. Por último, la tercera palabra clave que se repite en estos versículos es la palabra diezmo consagrado al Señor. Consagrado al Señor. Por eso entonces lo que la Biblia repite es que el diezmo no es mío, ¿no? No es para gastarlo en mis necesidades personales. Por eso no se me pide todo, solo se me pide un porcentaje y un porcentaje como punto de partida. Lógicamente Dios no necesita dinero, eso es lógico, ¿no? Hay una canción de un autor español que se llama Alex San Pedro y él tiene una canción que se llama Mayordomo Infiel. Alex San Pedro, Mayordomo Infiel, se la recomiendo para que la busquen en YouTube. Y entonces él dice el oro, porque él en esa canción dice que no tiene dinero, que no sé qué, pero que él se da cuenta que Dios es el dueño del oro. Y dice
El oro es asfalto en tu ciudad, ¿no? Y me gusta mucho esa frase, el oro solo es asfalto en tu ciudad, solamente para decir que Dios es el dueño del oro y de la plata, o sea, Dios no necesita dinero, pero su obra solo se puede hacer mediante lo que damos conforme a lo que antes ya Dios nos ha dado a nosotros. Es decir, Dios bendice a cada uno de nosotros por separado, a nuestras familias, a nosotros como creyentes, para que nosotros como creyentes bendecidos podamos bendecir también la obra de Dios y esta obra no se quede estancada. De ahí que si una iglesia está pasando necesidades en cualquier lugar, eso no habla bien de los miembros de la iglesia que están asistiendo, porque de una u otra manera nosotros somos personas que hemos sido bendecidos y la bendición nuestra y de nuestra familia debe también traducirse en la bendición al lugar donde vamos, donde recibimos la palabra, donde somos formados, confortados, acompañados, ¿no? Si nosotros hiciéramos eso en algún otro lugar, tendríamos que pagar entrada, pero no lo pagamos en la iglesia porque sencillamente, pues en la iglesia lo que se espera es la cooperación de todos. Usted y yo trabajamos por ese dinero, pero ese porcentaje inicial le pertenece a quien nos dio el trabajo y las fuerzas para llevarlo a cabo, es decir, Dios. Porque uno puede decir, pero venga, es que ese dinero no me lo dio Dios. Eso yo lo trabajé, o sea, esa es mi quincena. Dios no me ha dado nada. Lo que yo tengo es porque lo trabajé, porque me lo gané. Sí, claro, usted lo trabajó, yo lo trabajé, pero las puertas de ese trabajo, ¿quién nos las abrió? La fuerza y la salud para salir a trabajar, ¿quién nos la da? El hecho de que nosotros sí podamos trabajar, tengamos un trabajo donde llegar y tengamos fuerzas para hacerlo, aunque a veces desfallecemos y todo eso, pero no es permanente, pues ¿quién es el encargado de sostenernos en eso? Pues sencillamente la respuesta siempre va a ser Dios, ¿no? Todo lo que tenemos es de Dios. Hay un autor que se llama Fletcher Clark, que tiene un libro que se llama Un diezmero feliz, usted puede serlo. Y el autor en ese libro muestra algunas de las causas por las cuales para muchos cristianos es tan difícil diezmar, dice él. Y algunas de esas causas son las siguientes. ¿Por qué para muchos cristianos es difícil diezmar? Clark dice lo siguiente. La primera es que tal vez, dice Clark, usted diezma solo porque otros lo hacen. Eso es solamente ponerse al nivel de los demás. Dice también, tal vez usted diezma porque quiere un cargo de importancia dentro de la iglesia. Eso es deseo de promoción y no sirve. Tal vez usted diezma porque la iglesia necesita el dinero, pues realmente eso es solo hacer caridad en la iglesia. Tal vez usted diezma por evitar ir al infierno. Eso es temor, diezmar por temor, y además no es cierto que uno se va a ir al infierno porque no diezma. Si se lo han dicho, pues definitivamente no es cierto. Tal vez usted diezma porque quiere ir al cielo, el contrario. Pues eso es egoísmo y tampoco es cierto. Uno no va al cielo porque diezmó o no diezmó. Tal vez usted diezma porque quiere prosperar. Eso es querer sacar ventaja de Dios, ¿no? Yo te doy, pero tú me devuelves, ¿no? Tal vez usted está diezmando por agradar al pastor o algún hermano de la iglesia. Eso es querer agradar a los hombres antes que querer agradar a Dios. Tal vez usted diezma porque Dios dice que hay que hacerlo. Eso es obligación y en eso tampoco hay ningún tipo de gozo. Pero si usted diezma porque quiere hacerlo, sabe que su diezmo es importante y es necesario, lo hace porque ama a Dios y valora a su iglesia y el trabajo que hace, su motivación es pura, es desinteresada y además es una motivación espiritual. Una persona así encontrará que el diezmo es algo natural en su vida y que le produce gozo y grandes recompensas. Las motivaciones correctas producen diezmeros gozosos. Tal vez eso es lo que nos diría este autor. Bien, hasta ahí, digamos, esta primer parte. Hay una segunda parte que quiero compartirles, pero no sé si de pronto estamos grabando, por supuesto, si de pronto alguien tiene algo que quisiera decir en este momento, pero falta una segunda parte. ¿Nadie quiere compartir algo? Bien, entonces sigamos. ¿Cómo se debe diezmar? ¿Cómo se debe diezmar? Aquí hay un texto de Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. Y quisiera que si alguien no lo quisiera leer, pero téngalo allí,
porque no lo vamos a leer todavía, lo leemos ahorita más adelante. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. ¿Cómo se debe diezmar? ¿Cómo se debe diezmar? Bueno, hemos dicho en la charla anterior que el diezmo es el punto de partida y que lo que debe determinar cuánto damos al Señor no es la norma como tal, sino la fe, el amor hacia Dios y lo mucho o poco que valoramos nuestra iglesia. Es decir, básicamente cuando hablamos de diezmo, que es lo que más asusta a muchas personas, lo que tenemos que decir es que el diezmo, más que una norma y una ley, es simplemente un llamado a la generosidad. Hay un principio bíblico que es el principio de dar, el principio de dar. De hecho, el diezmo tenía la finalidad de llevarse al templo porque debía ser usado para el sostenimiento de los sacerdotes, para el sostenimiento de los sacerdotes, para ayudar al huérfano y para ayudar a la viuda. ¿Por qué para el sostenimiento de los sacerdotes? Porque digamos, los sacerdotes levitas. ¿Por qué? Porque el grupo de los levitas, no sé si ustedes lo recuerdan, a ellos no se les dio tierra para cultivar, los descendientes de Leví. Ellos no tenían tierra para cultivar. Por lo tanto, ellos no podían trabajar en la tierra y tenían que dedicarse solamente al sacerdocio. De ahí que el diezmo tuviera que darse básicamente para que estas personas se pudieran dedicar solamente a eso, y no tuvieran que salir a trabajar porque no tenían una tierra para hacerlo. Lo segundo era para el huérfano y la viuda y para el pobre del pueblo de Israel. Entonces, el diezmo se daba con la finalidad de dar, con la finalidad de ayudar a los demás. De ahí que por eso insisto tanto en decir que cuando nosotros estamos hablando de diezmar, que es una palabra muy, digamos, muy controversial en las iglesias, lo que debemos tener claro es que más que diezmar, lo que se nos hace es un llamado a la generosidad. Eso sí debe ser muy, muy claro. Esta idea de dar a Dios lo mejor que tenemos porque lo amamos, y no simplemente porque es una norma, es la que encierra el libro de Malaquías, ¿sí? La idea de dar a Dios lo mejor que tenemos porque lo amamos y no simplemente porque es una norma, es lo que encierra el libro de Malaquías. En este libro, Dios confronta a su pueblo porque no da a Dios lo establecido y cuando da, da lo malo o le da lo que le sobra. A esas son las cosas que Dios dice, y Dios, digamos, de alguna manera se queja en el libro de Malaquías, porque el pueblo no le da, no da en el templo lo que tiene que dar y cuando lo dan, dan lo malo o lo que les sobra. Y mire que el que se queja es Dios, pero la gente está dejando de dar al templo. Pero el que se queja es Dios. Y uno dice, pero vení, si Dios es el dueño del oro y de la plata, Dios no necesita por qué se queja. ¿Cuál es el problema? Pues porque detrás de el no dar, detrás del acto de no dar o de dar lo malo, pues lo que se está reflejando es precisamente la falta de amor y de generosidad del corazón del pueblo de Israel. Y por eso es que a Dios le incomoda, no le gusta y Dios se queja, digámoslo por decirlo de alguna manera. Hay un comentario que se llama Comentario Bíblico Mundo Hispano, que hace tiempo se llamaba Casa Bautista de Publicaciones, hace muchos años, ahorita se llama Comentario Bíblico Mundo Hispano. Y en el Comentario Bíblico de Mundo Hispano se habla del libro de Malaquías. Pero antes de hablar del libro de Malaquías, el comentario introduce ese libro con la siguiente historia para entender un poco la situación que vivía el pueblo y el por qué Dios lo confronta a ese pueblo, ¿no? Entonces, para introducir el libro de Malaquías, el comentario Mundo Hispano pone esta historia como si fuera una historia real. La historia es la siguiente. Es como la mujer hablándole al esposo, ¿no? Y le dice, Simón, te noto triste y preocupado, ¿qué te pasa? Ay, Miriam, las cosas van de mal en peor. ¿Recuerdas la poca cantidad de granos que pude sembrar en nuestra parcela? Pues bien, hace unos días estaba contento pensando que al menos teníamos algo para subsistir en los próximos meses. Hoy, cuando llegué a nuestra parcela, todo lo sembrado estaba destrozado. Esas malditas langostas se lo han comido todo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué no vamos este sábado al templo y llevamos uno de nuestros corderos como sacrificio a Dios? Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y nos provea lo que necesitamos. No vengas con esas ideas, Miriam. Un cordero menos y no tendremos nada más para vivir. Bueno, yo no hablaba de patitas negras.
Me refería al otro, a ese que nació ciego de un ojo y que pasa de una enfermedad a otra. Total, no lo podemos vender ni nos sirve para comer. Llevemos ese. Dios nos perdonará. Él sabe que somos pobres y no nos va a quitar lo único bueno que tenemos. Si es así, estoy de acuerdo, Miriam. Si tuviera los animales que sacrifican esos sacerdotes del templo, nuestro tuerto es 100 veces mejor que todos. Además, solo se va a quemar en el altar. ¿Qué diferencia hace que esté sano o que esté enfermo, que esté completo o que esté incompleto? Diría el esposo, no hay ningún problema. Este diálogo entonces refleja, digamos, de alguna manera la situación económica y moral del pueblo, tanto así que el pueblo imitaba el mal ejemplo dado por los mismos sacerdotes. Algunos de los problemas que ataca el libro de Malaquías son los siguientes. Miren los problemas a los que el libro de Malaquías se enfrenta. El primer problema que el libro de Malaquías ataca es este. Los sacerdotes no veían nada de malo en ofrecer a Dios animales enfermos o lisiados. Esto no lo hacía solamente la gente, lo hacían los sacerdotes en el templo. Imagínense eso. A la hora de interpretar la ley, los sacerdotes estaban parcializados, es decir, interpretaban la ley a su conveniencia. Se descuidaban los oficios del templo y se permitían los negocios dentro del templo. Imagínense esa situación, esa historia, ¿no? Se descuidaban los oficios del templo y se permitían los negocios dentro del templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, siglos después, va al templo y precisamente encuentra exactamente lo mismo y dice que tira los negocios de los cambistas y dice, mi casa es llamada casa de oración y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones? El incumplimiento con los diezmos obligaba a los levitas a dejar su oficio y buscar otros medios de subsistencia. Mire que los levitas, repito, eran los que no tenían tierra y debían dedicarse solamente a los oficios del templo y vivirían de lo que la gente diezmara. Pero como la gente no diezmaba, pues los levitas se vieron obligados a dejar su oficio y empezar a trabajar en otra cosa. El divorcio prevaleció hasta alcanzar niveles escandalosos. De hecho, el libro de Malaquías que critica a los sacerdotes diciéndoles que habían abandonado a la mujer de su juventud. Los patronos engañaban a sus empleados en sus jornales, es decir, los jefes, los patrones, los duros, los dueños de las parcelas que ponían a trabajar a la gente o no les pagaban o les pagaban tarde o les pagaban mal. Todo esto era una situación que, digamos que todo esto reflejaba una situación terrible dentro del pueblo, una situación terrible dentro del pueblo de su moral. Ahora sí, alguien que por favor nos quiera leer Malaquías 1, 6 al 14, para que podamos ver todo esto que hemos dicho, lo podamos ver reflejado ahí en este texto que vamos a leer. ¿Quién nos puede ayudar? A ver, le busco la Biblia que no. Ya va, ya va, ya va, ya va. Un momentico. Malaquías. No sé. ¿Sí lo encontraron? Aló. Sí, Dale. Malaquías. ¿Me oye? ¿Me oye? Sí, 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 ahí te oigo. Espérate, ya un momentico que se me acomodó aquí. Malaquías 1, 6, 14. El hijo honra al padre. ¿Sí me oye? Sí, está bien. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre,
¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre, en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así mismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradecerle si hacéis estas cosas? Perdón. Dice Jehová de los ejércitos. Y en también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia de vosotros, en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldita caña el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Gracias, Marta, muchas gracias. Sí. Increíble ese texto, no sé si a ustedes les parece increíble, pero a mí me parece que es de los textos más fuertes que hay, ¿no? Y entonces dice, qué fastidio, dicen, además ustedes han dicho, qué fastidio es esto, y me desprecian, dice Jehová de los ejércitos. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho, porque me parece confrontante. En el versículo 8 dice, cuando ustedes ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso eso no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿acaso eso no es malo? Pero mire lo que dice, preséntale eso a tu príncipe. ¿Acaso le será grato o lo acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. De otras palabras, dice, eso que me traes a mí al altar, ¿por qué no se lo das a alguien de importancia allá en tu pueblo? Dáselo a tu príncipe. No, dáselo a alguien que tú admires, dáselo a alguien que tú aprecias. ¿Será que le va a gustar? Y si a él no le gusta, ¿por qué me lo traes a mí? Es interesantísimo. Me parece que es uno de los textos como más cargados de fuerza que hay. Sí. En estos versículos el profeta deja ver la situación de hastío y desidia del pueblo y principalmente de los sacerdotes. Perdón, la situación de hastío y desidia que el pueblo y principalmente los sacerdotes reflejaban ante Dios a la hora de dar sus tributos. Por eso Dios les reclama con varias preguntas a fin de que el pueblo piense la actitud que está tomando, piense que si la actitud que está tomando es buena y que esas mismas preguntas también nos ayuden a reflexionar a nosotros hoy. Interesantísimo porque el libro de Malaquías, digamos que la estructura del libro de Malaquías es una estructura muy de preguntas. Si ustedes miran todo el libro de Malaquías, se van a dar cuenta que generalmente eso ¿cómo se llama? Eso se llama, bueno, no recuerdo, es una técnica que lo que hace es preguntar, esperando que más que la persona conteste, se lo pregunte a sí mismo, la persona se lo pregunte a sí mismo y de alguna manera la persona halle la respuesta. Entonces, el libro de Malaquías está estructurado en esa manera. Miren las preguntas que hay. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor?
O sea, ¿dónde me temen? Ofrecen pan inmundo, animales ciegos, cojos, enfermos. ¿Acaso eso no es malo? Es la otra pregunta que hace. Si le presentas esto a tu príncipe, ¿acaso estará contento y te recibirá feliz? Oren a Dios por sus favores. Oren a Dios por sus favores, pero creen que los atenderá. Ustedes trajeron lo robado, lo cojo, lo enfermo. Maldito al que engaña, el que teniendo en su ganado un toro, luego de prometerlo, me sacrifica una bestia raquítica. ¿Creen que les voy a aceptar eso? Esas son, digamos, algunas de las preguntas que nos deja este capítulo que leyó Marta de Malaquía, el capítulo 1. Entonces la pregunta entonces de hoy, digamos que el mismo texto también nos las contesta, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se le por qué se le debe dar a Dios de lo mejor? Y el mismo texto nos da las respuestas, ¿no? Una primera respuesta es lo que dice el versículo 11. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, todas las naciones me respetan y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incienso como una ofrenda pura, porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas, dice el Señor. ¿Por qué se le debe dar lo mejor a Dios? Esta es una respuesta. Dice el versículo 14, porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es respetado en todas las naciones. Imagínense que Dios tiene que decirle eso al pueblo y decirle al pueblo, mire, hasta los paganos me respetan, hasta los paganos reverencian mi nombre y ustedes que son mis hijos me irrespetan, me traen lo que no está bueno. Entonces, ¿cómo se debe diezmar? ¿Cómo se debe diezmar? Se debe diezmar con amor, se debe diezmar con agrado, se debe diezmar con sacrificio, se debe diezmar sabiendo a quién le traemos esos tributos, se debe diezmar dándole la gloria a Dios y se debe diezmar para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Me quedo con esta parte, ¿no? Que cuando nosotros damos, por supuesto, damos con muchísima generosidad, ese es el principio. Por eso, vuelvo y repito, el diezmo es simplemente un punto de partida, una cosa para arrancar, pero lo que debe primar en nosotros no es tanto el diezmo, lo que debe primar en nosotros es la generosidad, el dar, ese es un principio bíblico. ¿Y por qué? Porque hay necesidad, pero también por estas razones, ¿no? Y muy bonito lo que nos presenta Malaquías. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, todas las naciones me respetan y en todo el mundo se ofrece a mi nombre, tanto el humo del incienso como una ofrenda pura, porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas, dice el Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es respetado en todas las naciones. Bien, hasta aquí entonces esta charla del día de hoy. A las personas que nos han acompañado, les agradecemos su compañía el día de hoy y nos veremos en una nueva charla en otra oportunidad. Que Dios les bendiga a todos.